Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Mesías. Es un gusto para mí estar compartiendo la palabra de Dios el día de hoy, hermanos. Eh, Nuestros hermanos del presbiterio tuvieron a bien poder hacer intercambio de púlpitos. Y un servidor me tocó con ustedes, con la Iglesia Mesías, y doy gracias a Dios por sus vidas. Y quisiera el día de hoy, hermanos, poder empezar con un tema muy especial, un tema que a mí me ha ganado mi corazón para compartirlos a, a los hermanos. Y el tema se llama Un corazón que Dios escucha en tiempos de tribulación. Un corazón que Dios escucha en tiempos de tribulación. Y quisiera poder en esta hora orar, y después de orar le invito a leer la escritura para empezar este pequeño tema que se llama Un corazón que Dios escucha en tiempos de tribulación. Lo que será ahora en tiempos difíciles como el coronavirus. Y quisiera, hermanos, que pudieran en esta hora poder orar conmigo y empezar este mensaje pequeño. Te damos gracias, Dios, por esta preciosa tarde. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, porque tú nos has bendecido en gran manera. Y gracias por estar con mis hermanos de la Iglesia del Mesías. Te ruego, mi Dios, que los bendigas, que les fortalezcas y que, Padre, tú nos puedas hoy permitir tener pastos verdes, comer pastos verdes de tu palabra, ser, Padre Santo, en estar un pueblo bendecido con tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos aprender de ella, Señor, un poquito, Señor, de lo que tú nos das y nos muestras en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense que en el mes de febrero, a mediados de febrero aproximadamente, yo empecé a ver algunos textos bíblicos acerca del clamor del pueblo, del clamor de Dios, el clamor que hace el pueblo y los profetas hacia Dios. Y empezaba yo bien, empezaba a escuchar lo de la pandemia que venía muy fuerte. Nosotros ya sabíamos en el gobierno que esto era un asunto muy difícil, que se iba a complicar. De manera que un servidor empezó a orar, empecé a sentir una carga muy fuerte en mis hombros, en mi cuerpo, y empezamos a orar en las madrugadas. Desde ahí empecé yo a orar en las madrugadas con mi amada esposa, Luciana. Y algo que a mí me impactó en la madrugada, poder escuchar la palabra de Dios. En aquel pasaje donde la escritura dice que estuvo el pueblo de Israel 400 años en servidumbre con los egipcios, es decir, eran esclavos. Y un día dice la escritura que el pueblo de Israel clamó a Dios. Cuando murió el faraón, ese día clamó a Dios, lloró delante de Dios. Y dice la escritura que el clamor de ese pueblo, que había sido esclavo 400 años, que había sufrido muchísimo, dice la escritura que Dios escuchó a su pueblo y se acordó del pacto que hizo con Abraham. Esto está en Éxodo 2:23. Éxodo 2:23. Y ese clamor me hace a mí pensar, hermanos, que era así como debíamos empezado en el mes de febrero a clamar al pueblo de Dios, un clamor a favor del pueblo de Dios. Estos tiempos son tiempos muy difíciles, son tiempos que desgraciadamente estamos viviendo luto en muchos hogares, hay tristeza, hay mucha incertidumbre sobre este tiempo, qué va a suceder en la iglesia, fuera de la iglesia. Hay incertidumbre cuando tenemos un corazón dedicado a andar por vista, posiblemente andamos por vista, y eso se convierte en un corazón pues inquieto, con depresión, con tristeza por lo que está pasando a su alrededor. Pero cuando andamos por fe, es ahí donde tenemos que empezar a clamar a Dios qué es lo que Dios nos muestra que tenemos que hacer. Y en ese día yo le pedí al Señor, un servidor le pidió al Señor que me permitiera a mí, cuando yo le dije, Señor,
dame una palabra, Señor, para que yo sepa qué decirle a tu pueblo. Eran como las 3 de la mañana. Dame una palabra, Señor, una palabra que yo pueda ver en la escritura y que tú me digas, esta es la palabra que yo quiero que tú prediques. Y me vino a la mente la doctrina de la palabra de Dios, nuestra doctrina. Dice nuestra doctrina reformada que Dios en uno de sus atributos es inmutable. Dios no puede ser movido de nada. El hombre no puede mover a Dios a su antojo. Dios, su carácter es firme en sus promesas, en sus demandas, ¿sí? De manera que Dios es Dios, su naturaleza es Él, no se mueve, Él está firme en lo que está haciendo. Así que sin duda alguna esta plaga es algo difícil, terrible, que nos está pasando como hermanos en la fe, como iglesia de Cristo, y el mundo entero también está sufriendo, aparte de nosotros. Pero nosotros hay algo muy especial en el pueblo de Dios, que podemos clamar a Dios. Y en esas oraciones que estaba yo haciendo con mi amada esposa, un servidor empecé a ver los textos bíblicos de cómo Dios sí escucha, Dios se inclina a escuchar a su pueblo. Dios se inclina a oír a su pueblo en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia. Dios escucha y se inclina a oír a su pueblo como si tuviera oídos, aunque sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y que Él no tiene oídos, pero sabemos que la Biblia dice que es una figura. Dios escucha a su pueblo. Dios ve a su pueblo y lo escucha. Y dije, Señor, qué corazón, oh Dios, tú puedes escuchar en este tiempo de pandemia. Y Dios me llevó en su palabra en todo el evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan, de Lucas, en el libro de los Hechos, en el Antiguo Testamento. Me llevó, hermanos, a una sola palabra, que si esa palabra empezamos nosotros a tomarla, yo sé que usted lo ha tomado esa palabrita, porque es muy conocida esa palabra en el medio cristiano, evangélico, pero si lo hacemos eficaz en nuestra vida, fíjese que esta palabra la clamó el pueblo de Israel en Egipto. Esta palabra clamó a Abraham cuando oró por Sodoma y Gomorra. Esta palabra, y fue salvo Lot, esta palabra inclusive la usó Noé en el diluvio. Esta palabra la usó constantemente David, el rey David. Esta palabra la usó Jonás, inclusive Jonás, el profeta Jonás. Y Dios siempre escuchaba esta palabrita. Es muy pequeña, pero que tiene una gran relevancia en la iglesia evangélica. Voy a llevarte, por favor, a Salmos 4.1. En Salmos 4.1 vamos a ver esa palabrita que yo quiero que usted pudiera escucharla. Salmos 4.1. En Salmos 4.1 el rey David dice la escritura ahí que él suplica con esta palabra. Respóndeme, 4.1 de Salmos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Esa palabrita es ten misericordia de mí. Ese clamor, fíjense que Dios, esa palabra, le encanta a Dios escuchar esa palabra de nuestros labios, de nuestra boca. Dice la Escritura que a Dios no lo puede mover nadie, Él es inmutable, pero esta palabra mueve el corazón de Dios. Y lo mueve en favor de su pueblo, que lo hace con todo su corazón. Y esta palabra, dice la Escritura, que había una mujer que ya había fallecido en el libro de los Hechos, una mujer en Hechos 9, 36 al 42. Esta mujer se llamaba Dorcas o Tabita. Era una mujer que confeccionaba vestidos, era modista y tenía a su cargo muchas mujeres viudas que les apoyaba enseñándoles para que ellas puedan tener un trabajo y sobrevivir en ese ambiente difícil de la época de los Hechos. Y dice la Escritura que esta mujer se enfermó y murió. Dice la Escritura que las viudas llamaron a Pedro. Pedro andaba por Jope y llamaron a Pedro, y Pedro llegó inmediatamente a ese lugar. Y dice la Escritura que vio llorando a las viudas, llorando en su corazón, porque anhelaban
que viviera Dorcas. Ellas anhelaban que ella viviera, que ella estuviera con vida. En este momento enfermó y murió. Cuando Pedro clama a Dios y pide misericordia, esa voz, ya un muerto, hermanos, estando muerto, solamente Dios lo levanta. Pero Dios lo levanta en su misericordia. Y es la palabra, que aunque Dios es inmutable, es la palabra que mueve el corazón de Dios. Y dice la Escritura que Dios levantó a Dorcas y la presentó viva. Dios la levantó y la presentó viva en el nombre de Jesús y la presenta viva a las viudas. Dice la Escritura que esta mujer fue bendecida. Esta mujer fue bendecida y las mujeres se alegraron de ver a Dorcas y la abrazaron y la besaron. Esta palabra, hermanos, tenemos que estarla usando en nuestras oraciones constantemente. Porque es la palabra que Dios escucha cuando estamos enfermos espiritualmente y enfermos físicamente. Esta palabra, dice la Escritura, que hubieron 10 leprosos y los 10 leprosos clamaron misericordia. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y los apóstoles decían que se callen esos señores que están gritando. Y más gritaban fuerte, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice la Escritura que Jesús tuvo misericordia de ellos y los sanó a los 10. Y nada más uno, dice la Escritura, que en la misericordia de Dios regresó a dar gracias. Y ese hombre recibió doble bendición. No solamente sanidad física, sino también sanidad espiritual. Fue salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Lo impresionante de esta palabra es que llama la atención a Jesús. Dice la Escritura que un día 2 ciegos, si quieren ver conmigo, podemos ver en este momento Mateo 9:27. En Mateo 9:27, ahí dice la Escritura que había 2 ciegos. Vamos a leerlo juntos para que vayamos al mismo tiempo leyendo la palabra. Mateo capítulo 9:27. En 9:27 de Mateo dice así la Escritura. Dice la Escritura en esta parte: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿qué creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y únicamente Jesús fue movido a misericordia. Cada vez que Jesús es movido a misericordia, el Señor bendice a esa persona. Entonces esta palabra, mi amado hermano, es una palabra que tenemos que clamar. Es la palabra que mueve el corazón de Dios. Cuando un corazón, ¿verdad?, se mueve a clamar a Dios pidiendo misericordia, Dios ha movido su corazón también para escuchar en tiempos de tribulación, ese corazón. Te invito a que puedas ver conmigo, por favor, cómo Dios salva, porque es la misericordia la que salva, hermanos. No solamente sana, sino salva. Efesios 2, 4, 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Y en esta hora, hermanos, yo te comparto este pasaje porque quiero que ustedes sepan que somos salvos por gracia, pero por su misericordia. Dice Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De manera que dice ahí la Escritura que su palabra, Dios, que es rico en misericordia, nos ha salvado. Si usted es salvo por la sangre de Jesús y creyó en Jesucristo, usted en este momento tiene vida eterna. Y eso es porque la misericordia de Dios fue con usted. Y Dios tocó en su misericordia su corazón, y Dios imputó en su corazón fe para que usted sea salvo por la palabra de Dios. Y usted tuvo fe al oír la palabra, y usted es salvo por la gracia. Ahora usted puede clamar por la misericordia. Si usted está enfermo en su casa, clame, y Dios escuchará su oración y usted sanará en el nombre de Jesús. Pero hágalo, hermano, hágalo con todo su corazón.
La Escritura dice en Filipenses 2.27, dice la Escritura, ahí en esa parte 2.27 de Filipenses, dice ahí la palabra, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que la misericordia de Dios, hermanos, cuando estamos tristes, atribulados, la misericordia de Dios nos levanta y nos vuelve el gozo en Jesucristo. Mi amado hermano, es Jesús, es Jesucristo, en su misericordia que levanta. Esta palabra, hermanos, se ha escuchado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y yo muy poco escucho hablar en sus oraciones de muchos hermanos esta palabra. Como que hay también hermanos que le exigen a Dios, sana mi padre, sana mi madre, te lo suplico, es tu promesa. No, Jesús voltea cuando escucha, ten misericordia, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, con un corazón compungido, con un corazón arrodillado, pidiendo misericordia. Y Dios, hermano, sana. Aquí en la iglesia de Shaddai hemos orado por hermanos que tuvieron COVID, que tuvieron esta enfermedad grave. Un esposo falleció porque él no creía en Jesús. Bueno, estaba lejos de la familia. Pero la esposa creyó en Jesús, una mujer ya grande, y el Señor la sanó. Y estuvimos clamando por misericordia porque este pasaje lo predicamos ahí en la iglesia de Shaddai. Y el Señor empezó a sanar y hacer obra milagrosa en la iglesia de Shaddai con niños enfermos graves, nacieron graves, pequeños nacieron graves y el Señor los ha sanado. Pero fíjense que Jesucristo da la gloria y la honra, porque esta palabra la usamos con un corazón humilde. Clamemos, hermanos, por misericordia. La misericordia de Dios es la única palabra que puede mover el corazón de Dios. Acuérdese usted, el corazón de Dios. Yo le invito a cerrar sus ojitos. Le invito a cerrar sus ojitos en esta hora. Y le invito a que usted, si está escuchando la palabra, y usted no en su corazón no ha dejado que Jesús tome su vida y su corazón, le invito a que lo haga conmigo y también ore conmigo, hermanos. Si usted se ha alejado de la casa de Dios, acérquese, porque Dios tiene misericordia de usted. Mientras sea tiempo y sea tiempo oportuno, vamos a alcanzar misericordia, como dice la Biblia. Padre, gracias por esta hora, mi Señor, por tu palabra bendita. En esta hora, Jesucristo bendito, te ruego, Señor, que la persona que está escuchando tu palabra en la iglesia de Mesías, que ha sido invitado, Padre, para escuchar tu palabra, él en su corazón, desea en su corazón, en esta hora, que tú pongas tu trono en su corazón, en esta hora oro por él. Y yo quiero que repitas esta oración conmigo. Bendito Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo en esta hora te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, por todo aquello malo que he hecho delante de ti. Y te ruego, Padre, que tengas misericordia de mí en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Ten misericordia de mí. Señor, en esta hora entrego mi vida, mis pensamientos y mi corazón a ti, para que tú hagas de mí un hijo tuyo. En esta hora tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Pon tu trono en mi corazón, Señor. Cuando vengas, llévame contigo. Bendito Jesús. Y ahora, Padre Santo, te ruego que bendigas a la iglesia Shaddai, a mis hermanos y mis hermanas. Permite que esta palabra pequeñita, esta palabra, Señor, en la iglesia de Mesías, esta palabra pequeñita, oh Padre, sea de mucha bendición para mis hermanos. Padre Santo, está en la Biblia y podamos clamar a ti por todo lo que estamos viviendo y estamos pasando, Señor, de manera que donde hay luto, Padre, donde hay tristeza, en tu misericordia, Señor, tú traerás, Padre Santo, bendición y gozo. Somos bendecidos por ti, Padre, porque mi hermano, mi hermana ya está en tu presencia, ya está sana, ya está liberada, gracias a Dios. Tú la sanaste, Señor. O mi hermano o hermana, que por esta pandemia ha fallecido, Señor. Y hay luto en el hogar, te ruego, Padre, que traigas gozo a ese hogar, en tu misericordia, por amor de tu nombre, por tu terrible misericordia, traigas gozo, Padre, consuelo y fortaleza a ese hogar. En esta hora, Padre, te ruego que bendigas a mis hermanos, al pastor David, a mis hermanos ancianos de iglesia y a toda la iglesia de Mesías.
Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.